Un joven trabaja sin descanso para pagar el tratamiento de su abuela. En sus últimos momentos recibe una impactante revelación sobre un secreto familiar que podría cambiarlo todo. Su vida nunca volverá a ser la misma. El despertador sonó con una urgencia ensordecedora, rompiendo el frágil silencio del dormitorio. Yusuf se despertó sobresaltado, con el corazón latiéndole deprisa. El penetrante sonido no era solo una señal para empezar otro día de trabajo y estudio, era un recordatorio constante de las batallas a las que se enfrentaba a diario. Con los ojos entrecerrados, apaga el despertador y se queda tumbado un momento, dejando que la realidad le golpee en oleadas. Se levantó despacio, con los músculos doloridos por el cansancio acumulado. La estrecha habitación, con sus muebles sencillos y sus estanterías repletas de libros de ingeniería, parecía cerrarse a su alrededor. Cada centímetro de aquel espacio contaba una historia de esfuerzo y sacrificio. Sobre la mesa de estudio, la guitarra que rara vez tocaba era testigo mudo de un sueño aplazado. Con un suspiro, Yusuf se vistió rápidamente, sabiendo que el tiempo era oro. La casa seguía envuelta en la oscuridad, las primeras luces del amanecer apenas se colaban por las ventanas. En la cocina, el aroma familiar del café recién hecho ya llenaba el aire, un gesto silencioso de su madre, Ana, que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, pero siempre encontraba fuerzas para estos pequeños actos de cuidado. Ana estaba de pie frente a la cocina, con el rostro marcado por líneas de preocupación y cansancio. Se dio la vuelta al oír los pasos de su hijo y le dedicó una sonrisa que no podía ocultar la tristeza subyacente. «Buenos días, hijo». Su voz era suave, pero cargada de cansancio. «¿Has dormido bien?» Yusuf se limitó a asentir, cogiendo la taza de café que ella había preparado. Sabía que las palabras no bastarían para expresar la profundidad de sus preocupaciones. La quimioterapia de su abuela Aisha estaba agotando no solo las finanzas de la familia, sino también sus esperanzas. ¿Y mamá?, preguntó, tratando de ocultar el temblor de su voz. Ana apartó la mirada, removiendo mecánicamente la olla de la cocina. «Ha pasado una noche dura, pero es fuerte», respondió Ana con la voz teñida de un dolor que Yusuf conocía demasiado bien. «Lo superará». Yusuf asintió, tomando un sorbo del café caliente, sintiendo la amargura en el sabor que reflejaba la realidad de sus vidas. Antes de salir, fue a la habitación de Aisha, donde la suave luz del amanecer perfilaba su rostro envejecido. Estaba despierta, con la mirada perdida en el techo, pero se volvió al oír sus pasos y esbozó una débil sonrisa. «Buenos días, querida». La voz de Aisha era débil, un susurro portador de una fuerza invisible. «Buenos días, mamá». Yusuf se acercó, cogiéndole la mano con ternura. «¿Cómo te encuentras?» «Un poco mejor ahora que estás aquí», respondió ella, sus ojos brillando con una frágil determinación. «No te preocupes por mí, querida. Ocúpate de ti y de tus estudios». Yusuf sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero le devolvió la sonrisa, tratando de transmitirle a su abuela la fuerza que tanto necesitaba. Después de despedirse, Yusuf salió de casa, sintiendo el peso de sus responsabilidades como un ancla. El paseo hasta el café donde trabajaba fue su breve ventana de escape. Las calles de la ciudad se despertaban lentamente, los suaves sonidos de la vida cotidiana empezaban a llenar el aire. El olor a pan recién hecho de las panaderías se mezclaba con el aire frío de la mañana, creando una melodía olfativa que, por un momento, le permitía olvidar sus preocupaciones. En la cafetería,
Yusuf fue recibido por Sara, la encargada, cuya cálida sonrisa era una constante en medio del caos. «Buenos días, Yusuf», dijo con una energía contagiosa. «¿Listo para otro día ajetreado?» Yusuf sonrió a pesar de su cansancio. «Siempre, Sara», respondió, poniéndose el delantal y dirigiéndose a la zona de preparación. La frenética rutina de servir cafés y preparar pedidos era agotadora, pero ofrecía una especie de refugio. La interacción con los clientes, cada uno con sus propias historias y peculiaridades, daba a Yusuf una sensación de normalidad que ansiaba desesperadamente. Durante un descanso, consultó su teléfono. Apareció un mensaje de su madre. «¿Cómo estás? No te olvides de comer algo, te quiero». Yusuf respondió rápidamente. El calor de su mensaje le calentó el corazón. «Muy bien, mamá, no te preocupes, yo también te quiero». El día pasó rápido. La rutina de la cafetería era una distracción bienvenida. Los clientes iban y venían y cada uno dejaba una pequeña huella en Yusuf. Estaba la anciana que siempre pedía el mismo capuchino con extra de canela, el grupo de estudiantes que discutían apasionadamente sobre filosofía y el hombre de negocios que leía el periódico mientras esperaba su café. Cada interacción, por pequeña que fuera, le recordaba a Yusuf la resistencia y la belleza de la vida cotidiana. Cuando por fin terminó su turno, Yusuf sintió el peso del cansancio en cada fibra de su cuerpo. Se dirigió a casa bajo el silencioso manto de la noche. Las calles desiertas le ofrecieron un momento de paz antes de enfrentarse de nuevo a las responsabilidades que le esperaban. Cuando llegó, encontró a Ana en la cocina, preparando algo de comer. Parecía agotada, pero aún tenía fuerzas para sonreír al ver a su hijo. «¿Qué tal el trabajo?», le preguntó, poniéndole un plato en la mesa. «Ha ido bien», respondió él sentándose. «¿Y a ti? ¿Qué tal el día?». Ana suspiró, tomando asiento a su lado. «Largo, pero nos las arreglamos», contestó con una sonrisa cansada. «¿Y tu abuela ha pasado una buena tarde? Estaba de mejor humor cuando me fui a trabajar». Yusuf asintió, sintiéndose un poco aliviado. Charlaron un rato, compartiendo los detalles de su día mientras comían. Estos momentos, aunque breves y envueltos en cansancio, eran los pilares que mantenían a Yusuf en pie. Después de cenar, fue de nuevo a la habitación de Aisha. Estaba dormida, con el rostro sereno a pesar de sus batallas. Yusuf se sentó junto a la cama durante unos minutos observándola. Sentía una pesadez en el corazón, pero también una feroz determinación. Tenía que seguir luchando, por ella, por su madre y por sí mismo. Finalmente, se retiró a su habitación. El cansancio físico era abrumador, pero su mente estaba llena de pensamientos. Abrió uno de los libros de ingeniería intentando estudiar un poco antes de irse a dormir, pero las palabras bailaban ante sus ojos cansados. Finalmente, apagó la luz y se acostó, dejando que la oscuridad y el silencio de la noche lo envolvieran. Mientras se le cerraban los ojos, Yusuf se hizo una promesa. Por muy difícil que fuera, encontraría la forma de cuidar de su abuela, ayudar a su madre y seguir cumpliendo sus sueños. Porque, al fin y al cabo, el amor y la determinación eran lo único que realmente importaba. Y con eso en mente, se quedó dormido, listo para afrontar otro día. El insistente sonido del despertador era ahora una parte dolorosa de la rutina de Yusuf. Todos los días se levantaba con la misma sensación de cansancio, como si las pocas horas de sueño no bastaran para reponer energías. Cada mañana era un nuevo reto, una lucha constante por encontrar fuerzas para afrontar las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Tras un rápido desayuno,
Yusuf se dirigió a la cafetería. El trayecto matutino estaba marcado por un desfile de caras conocidas. El quiosquero, que siempre saludaba con una sonrisa, el dueño de la panadería que ya empezaba a hornear el pan del día y los trabajadores que, como él, se apresuraban a empezar otra jornada. Cada uno de ellos llevaba consigo sus propias historias y luchas, algo que Yusuf siempre recordaba mientras caminaba por las calles. En el café, la rutina era implacable. Yusuf se movía con eficacia, preparando bebidas, sirviendo a los clientes y recogiendo las mesas. El ruido de las máquinas de café, el tintineo de las tazas y el murmullo constante de las conversaciones creaban una sinfonía caótica, pero familiar. La repetición de estas tareas le resultaba reconfortante y le distraía de las preocupaciones que siempre le embargaban. Los días transcurrían entre el trabajo y el estudio. Yusuf pasaba las noches inmerso en libros de ingeniería, tratando de asimilar la mayor cantidad de información posible antes de que el sueño lo venciera, inevitablemente. Se esforzaba por mantener altas sus notas, sabiendo que una buena educación era su mejor oportunidad de proporcionar un futuro mejor a su familia. Sin embargo, el cansancio constante y la inmensa presión lo convertían en una ardua tarea. Sus descansos se llenaban de mensajes rápidos a su madre, Ana, que pasaba largas horas en el hospital. «Aquí todo va bien, cuídate mucho, te quiero», escribía, intentando transmitir una fuerza que él mismo apenas sentía. Las respuestas de Ana siempre eran alentadoras, pero Yusuf sabía que a ella también le costaba seguir el ritmo. Un día, mientras atendía a un cliente habitual, el teléfono de Yusuf vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su madre, y el texto, breve y urgente, le aceleró el corazón. «Yusuf, ven al hospital ahora. Tu abuela está muy enferma». Una oleada de pánico se apoderó de él. Rápidamente le pidió a Sara que lo disculpara, quien, al ver la expresión de Yusuf, no hizo ninguna pregunta y se limitó a asentir. Yusuf salió corriendo, con el corazón latiéndole desbocado, mientras corría por las calles en dirección al hospital. Cada paso le parecía una eternidad y sus pensamientos se agolpaban en su mente. Sabía que su abuela luchaba valientemente contra la enfermedad, pero nunca había imaginado que el final pudiera estar tan cerca. Al llegar al hospital, fue recibido por su madre, que le abrazó con fuerza. La mirada de Ana era sombría, sus rasgos marcados por el cansancio y el dolor. «Está en la habitación 207», dijo Ana, con voz temblorosa. «Está muy débil, Yusuf. Tenemos que ser fuertes por ella». Yusuf asintió, tratando de prepararse para lo que estaba por venir. Caminó por los pasillos del hospital con el inconfundible olor a desinfectante mezclado con algo indefinible llenándole las fosas nasales. Finalmente, llegó a la habitación de Aisha. Al entrar, vio a su abuela tumbada en la cama, más pequeña y frágil de lo que nunca había imaginado. Tenía la cara pálida, los ojos cerrados y respiraba con dificultad. Se acercó lentamente, se sentó a un lado de la cama y le cogió la mano. Aisha abrió los ojos y le dedicó una débil pero cálida sonrisa. «Yusuf», murmuró con voz de susurro frágil. «Cariño mío». «Estoy aquí, mamá», replicó Yusuf, esforzándose por mantener la voz firme. «Aquí estoy». Aisha le apretó la mano con una fuerza sorprendente. Sus ojos brillaban con una intensidad que contradecía su estado de debilidad. «Tengo algo importante que decirte, cariño», dijo. Cada palabra requería un esfuerzo visible. «Tienes que encontrar a un hombre llamado Omar Abdullah. Es abogado. Tiene información que necesitas saber». Yusuf sintió un escalofrío. No esperaba semejante revelación.
Miró a su madre, que también parecía sorprendida, pero asintió, animándole a escuchar a su abuela. «¿Omar Abdullah?», repitió, intentando memorizar el nombre. «¿Quién es, mamá? ¿Qué tiene que ver con nosotros?». Aisha respiró hondo, como si reuniera las últimas fuerzas para explicárselo. Él se ocupaba de los negocios de tu abuelo. Hay algo que debes saber sobre nuestra familia. Cerró los ojos un momento, con el cansancio reflejado en el rostro. Por favor, Yusuf, no lo dejes pasar. Antes de que pudiera preguntar más, Aisha pareció desmayarse de cansancio. Yusuf sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miró a su madre, que se acercó y le puso la mano en el hombro. «Démosle un poco de tiempo para que descanse», sugirió Ana en voz baja, con la voz quebrada. Yusuf asintió, reacio a separarse de su abuela, pero sabiendo que necesitaba descansar. Salieron de la habitación y Yusuf sintió una oleada de impotencia. Las palabras de Aisha resonaban en su mente y el nombre de Omar Abdullah rondaba como una promesa y un misterio. Esa noche, Yusuf no pudo dormir. Se sentó junto a la cama de su abuela, observando cada movimiento, cada respiración. La habitación estaba sumida en un silencio casi absoluto, solo interrumpido por el pitido constante de las máquinas que controlaban las constantes vitales de Aisha. Hacia medianoche, Yusuf sintió que la mano de Aisha apretaba la suya. La miró y vio que tenía los ojos abiertos, llenos de una tranquila determinación. «Yusuf», susurró ella, con una voz tan débil que él tuvo que inclinarse para oírla. «Prométeme que encontrarás a Omar. Él te ayudará a entenderlo todo». Yusuf tragó saliva y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Te lo prometo, mamá», dijo con firmeza, cogiéndole la mano con fuerza. «Lo buscaré». Una suave sonrisa curvó los labios de Aisha. «Sabía que podía contar contigo», murmuró antes de volver a cerrar los ojos. Su respiración se hizo más lenta, cada vez más débil. Yusuf sintió una creciente desesperación mientras observaba a su abuela. Sabía que iba a llegar el momento, pero nada podía prepararle para el aplastante dolor de perder a alguien tan importante. La cogió de la mano, susurrándole palabras de amor y gratitud, intentando transmitirle toda su fuerza y esperanza. En ese momento, Aisha exhaló su último suspiro, con la paz descendiendo por su rostro. Yusuf sintió que le envolvía una oleada de dolor y vacío, como si le arrancaran una parte de sí mismo. Ana, que se había unido a él en la habitación, empezó a llorar en silencio, cogiendo la mano de su madre. Yusuf permaneció en silencio, sintiendo el peso de la pérdida. El dolor era abrumador, pero sabía que tenía que ser fuerte, no solo por sí mismo, sino por su madre. Recordó la promesa que le había hecho a Aisha y sintió que en su corazón se formaba una nueva determinación. Tras la muerte de Aisha, los días siguientes fueron un torbellino de emociones y responsabilidades. El velatorio fue una experiencia dolorosa, un desfile de amigos y familiares que venían a presentar sus respetos. Cada abrazo, cada palabra de consuelo era un recordatorio del vacío que Aisha había dejado tras de sí. Yusuf sintió que la presión aumentaba sobre sus hombros. Ahora, más que nunca, tenía que ser un apoyo para su madre. Ana estaba destrozada por la pérdida de su madre, y Yusuf sabía que tenía que encontrar la manera de cuidar de ella y, al mismo tiempo, averiguar lo que Omar Abdullah sabía. Una semana después del funeral, Yusuf decidió que había llegado el momento de cumplir la promesa que le había hecho a su abuela. Buscó en Internet y encontró los datos de contacto del abogado. Omar Abdullah
era un nombre respetado en la comunidad, conocido por su integridad y dedicación. Yusuf concertó una cita, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. El despacho de Omar estaba en un elegante edificio del centro de la ciudad. Yusuf entró, sintiéndose fuera de lugar entre tanto lujo y ostentación. Le recibió una amable recepcionista que le condujo a la sala de espera. Al cabo de unos minutos, la puerta del despacho se abrió y apareció un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y expresión seria. «Yusuf, ¿verdad?», dijo tendiéndole la mano. «Soy Omar Abdullah. Pase, por favor». Yusuf estrechó la mano del abogado, sintiendo una oleada de nerviosismo. Entró en la habitación, decorada con muebles de madera oscura y llena de libros de derecho. Omar le indicó una silla y Yusuf se sentó, tratando de controlar su ansiedad. Su abuela Aisha era una mujer extraordinaria. Comenzó Omar tomando asiento detrás de su escritorio. «Me entristeció mucho enterarme de su muerte. Me pidió que te ayudara si le ocurría algo». Yusuf asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Ella mencionó que usted tenía información importante sobre nuestra familia», dijo con la voz un poco temblorosa. Omar respiró hondo y sacó un sobre grueso de un cajón. Lo puso delante de Yusuf. Sus ojos reflejaban una profunda seriedad. «Tu abuela me ha confiado muchos secretos a lo largo de los años», comenzó. «Este sobre contiene documentos que dejó tu abuelo. Son sobre propiedades y negocios que tenía antes de fallecer. Tu abuela siempre creyó que debías saber la verdad cuando llegara el momento». Yusuf miró el sobre, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Lo cogió con manos temblorosas, dándose cuenta del peso simbólico que tenía. «¿Qué contienen exactamente estos documentos?», preguntó, volviendo a mirar a Omar. «Tu abuelo era un hombre de mucho éxito», explicó Omar. «Poseía varias propiedades e inversiones que por motivos personales mantuvo en secreto tras su muerte. Aisha decidió que tú debías saberlo cuando estuvieras preparado para asumir la responsabilidad». Yusuf sintió una oleada de incredulidad. Su abuelo siempre había sido una figura lejana, casi mítica, en su memoria. Saber que había dejado algo tan significativo era a la vez emocionante y aterrador. «Yo no sé qué decir», murmuró, aún procesando la información. Omar sonrió ligeramente al darse cuenta de la confusión del joven. «No tienes que decir nada ahora», dijo con suavidad. «Tómate tu tiempo para leer los documentos. Si necesitas ayuda para entender o gestionar todo esto, estaré aquí para apoyarte. Tu abuela confiaba en ti y creía que serías capaz de continuar el legado familiar». Yusuf asintió, sintiendo la enormidad de la responsabilidad sobre sus hombros. La promesa que le había hecho Aisha resonaba en su mente. Sabía que tenía que cumplir esta misión, no solo por su abuela, sino por sí mismo y por su madre. Al salir del despacho de Omar, Yusuf sintió que una nueva determinación florecía en su interior. Los retos a los que se había enfrentado hasta entonces eran solo el principio de un viaje mayor. Tenía que honrar la memoria de su abuela y descubrir lo que significaba continuar el legado de su familia. De vuelta a casa, Yusuf abrió el sobre y miró los documentos. Había títulos de propiedad, detalles de inversiones y cartas personales de su abuelo. Cada página revelaba un poco más sobre un hombre al que apenas había conocido, pero que ahora sentía que estaba llegando a conocer de una forma profunda e íntima. A medida que leía, Yusuf sentía una creciente conexión con su abuelo.
Había una gran cantidad de historia y sabiduría escondida en estos papeles, algo que nunca había imaginado que existiera. Se dio cuenta de que su abuelo había trabajado duro para construir algo significativo, y ahora le tocaba a él continuar ese camino. En los días siguientes, Yusuf compartió su descubrimiento con su madre. Ana se sorprendió y conmovió, sintiéndose conectada con el pasado de una forma que nunca antes había experimentado. Juntos, empezaron a planear cómo podrían utilizar estos recursos para mejorar sus vidas y, al mismo tiempo, honrar la memoria de Aisha y del abuelo de Yusuf. Yusuf siguió trabajando en la cafetería y estudiando mucho, pero ahora veía una nueva energía en su paso. Sabía que tenía una misión mayor, una responsabilidad que trascendía sus preocupaciones cotidianas. Cada día era una oportunidad para aprender más, crecer y prepararse para los retos que tenía por delante. Una noche, mientras estudiaba en el escritorio de su habitación, Yusuf sintió una calma inesperada. Había encontrado un propósito, una razón para seguir luchando a pesar de las dificultades. La promesa hecha a su abuela era ahora una brújula que guiaba sus acciones, y sabía que, por difícil que fuera el camino, no estaba solo. La muerte de Aisha había dejado una profunda herida, pero también había revelado una poderosa verdad: la fuerza de la familia, el amor y el legado. Yusuf estaba decidido a honrar esta verdad, a construir sobre lo que sus abuelos habían dejado y a crear un futuro en el que él y su madre pudieran por fin encontrar la paz y la felicidad. Y así, con el corazón encogido pero lleno de esperanza, Yusuf continuó su viaje, sabiendo que cada paso le acercaba más a la realización de la promesa que había hecho. Estaba preparado para afrontar lo que viniera, con la memoria de Aisha y el legado de su abuelo como guía. Las semanas siguientes a la muerte de Aisha fueron para Yusuf un torbellino de emociones y responsabilidades. El descubrimiento de los documentos dejados por su abuelo lo había cambiado todo, pero también había generado más preguntas que respuestas. La promesa hecha a su abuela era un faro en medio de la tormenta de incertidumbre, y Yusuf sabía que tenía que buscar las respuestas que Aisha le había dejado. Omar Abdullah se convirtió en una figura central en esta búsqueda. El abogado, con su paciencia y conocimientos, ayudó a Yusuf a desentrañar los detalles de las inversiones y propiedades que le había dejado su abuelo. Cada reunión en el despacho de Omar era una oportunidad para que Yusuf profundizara en la historia de su familia, descubriendo capas de secretos y sacrificios que nunca había imaginado. Un día, durante una de estas reuniones, Omar le entregó a Yusuf un sobre cerrado con una expresión seria en el rostro. «Yusuf, este es un documento que tu abuela me pidió que te entregara en un momento oportuno», dijo Omar con la voz cargada de significado. «Es una carta escrita por Aisha, en la que te explica algunas cosas que creo que debes saber». Yusuf cogió el sobre con manos temblorosas, sintiendo que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Sabía que la carta contenía algo más que palabras. Era la clave para comprender un capítulo importante de la vida de su abuela. Con un gesto de Omar, salió de la oficina y se dirigió al parque cercano, donde se sentó en un banco apartado y abrió el sobre con cuidado. La letra de Aisha, firme a pesar de su avanzada edad, llenaba la página. Yusuf empezó a leer, sintiendo la presencia de su abuela en cada línea. «Mi querido Yusuf, si estás leyendo esta carta significa que ya no estoy a tu lado. Mi corazón está lleno de tristeza por dejarte a ti y a tu madre, pero también de orgullo por el hombre en el que te estás convirtiendo.
Hay algo que necesito contarte, algo que he guardado en mi corazón durante muchos años. Cuando era joven, conocí a un hombre llamado Ismail. Era un espíritu libre, un artista con un corazón lleno de pasión y sueños. Nuestro amor era intenso y verdadero, pero también complicado. En aquella época, las convenciones sociales y nuestras propias inseguridades nos separaban. Elegí seguir un camino diferente, casándome con su abuelo, que era un buen hombre, y me dio una vida estable y feliz. Pero mi corazón siempre tuvo un lugar especial para Ismail. Tras la muerte de su abuelo, Ismail y yo retomamos el contacto. Era un hombre cambiado, más sereno y sabio. Pasamos muchos años como amigos íntimos y me ofreció un tipo de amor y comprensión que nunca había conocido. Cuando falleció, me dejó una herencia, una casa que había construido con sus propias manos, llena de recuerdos y arte. Nunca acepté esta herencia porque sentía que no era justo para su abuelo y nuestra familia. Pero ahora creo que ha llegado el momento de que conozca esta parte de nuestra historia. Ismail quería que yo fuera feliz, y quizá, aceptando esta herencia, puedas encontrar algo de valor, algo que pueda ayudaros a ti y a tu madre. Confío en ti, Yusuf. Confío en que tomarás la decisión correcta y usarás este regalo sabiamente. Recuerda siempre que el amor y la compasión son las cosas más importantes de la vida. Con todo mi amor, Aisha. Yusuf cerró los ojos un momento, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. La revelación sobre el amor secreto de Ismail y su abuela fue un golpe inesperado, pero también una suave luz que iluminó una parte desconocida de la historia de su familia. Ahora comprendía por qué Aisha había guardado ese secreto, y la profundidad de su sacrificio le conmovía profundamente. Decidido a cumplir los deseos de su abuela, Yusuf volvió a ver a Omar para discutir los pasos a seguir. El abogado le explicó que la casa mencionada en la carta se encontraba en una pequeña ciudad a unas horas de viaje. Era una propiedad modesta, pero llena de valor sentimental e histórico. Yusuf sabía que necesitaba ver la casa con sus propios ojos. Pidió unos días libres en el café y emprendió un viaje en solitario, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectación. La carretera que le llevó a la pequeña ciudad era sinuosa y tranquila y atravesaba paisajes que parecían sacados de un libro de cuentos. Cuando llegó, Yusuf encontró la casa al final de una calle arbolada. Era un edificio sencillo, pero su sencillez tenía algo de encantador. Los grandes ventanales y el acogedor porche hablaban de años de cuidado y amor. Yusuf entró sintiendo un calor inmediato al cruzar la puerta. La casa estaba llena de objetos, pinturas y esculturas que Ismail había creado a lo largo de los años. Cada pieza parecía contar una historia, y Yusuf sintió una conexión inmediata con el hombre al que su abuela había amado tan profundamente. Pasó horas explorando cada rincón, descubriendo diarios, cartas y fotos que revelaban la rica y complicada vida de Ismail y Aisha. Una tarde, mientras leía uno de los diarios de Ismail, Yusuf encontró una anotación que le conmovió profundamente. Ismail describía un día pasado con Aisha, sus risas y conversaciones, y lo mucho que lamentaba no poder compartir toda su vida con ella. El amor y la añoranza en las palabras de Ismail eran palpables, y Yusuf sintió una nueva admiración por ambos. La decisión de aceptar la herencia se hizo evidente. Yusuf sabía que la casa era un legado importante, no solo materialmente, sino también emocionalmente. Lo vio como una oportunidad para honrar el pasado y construir un futuro mejor para él y su madre. Llamó a Ana para contarle lo de la casa y sus descubrimientos.
Ella se mostró encantada y apoyó la decisión de Yusuf, convencido de que Aisha e Ismail estarían orgullosos. Con la ayuda de Omar, Yusuf inició el proceso de traspaso de la propiedad. Decidió convertir la casa en un refugio para artistas y personas en busca de inspiración, manteniendo vivo el espíritu de Ismail. Ana, aunque todavía afligida, encontró consuelo en la idea de que el recuerdo de su madre y de Ismail perduraría a través de las obras y las historias compartidas en la casa. El proyecto fue un trabajo de amor. Yusuf y Ana dedicaron sus fines de semana a renovar la casa, convirtiéndola en un espacio acogedor y creativo. La comunidad local aceptó la idea, ofreciendo apoyo y recursos. En poco tiempo, la casa se convirtió en un centro de encuentros culturales, donde artistas, escritores y músicos se reunían para compartir sus creaciones e historias. Yusuf sintió que por fin estaba haciendo algo significativo, algo que reflejaba los valores de su abuela y del hombre al que ella había amado. Cada día traía nuevas historias, nuevas conexiones y la sensación de que estaba cumpliendo su promesa a Aisha de una forma que nunca había imaginado. Al final de un largo día, cuando el sol se ponía y coloreaba el cielo de naranja y rosa, Yusuf se sentó en el porche de la casa. Miró a su alrededor, sintiendo una profunda sensación de paz y plenitud. El viaje había estado lleno de desafíos y dolor, pero también de descubrimientos y amor. Reflexionando sobre todo lo sucedido, Yusuf se dio cuenta de que el verdadero legado de Aisha e Ismail no era solo la casa o las inversiones, sino las lecciones de amor, resistencia y compasión. Se prometió a sí mismo seguir honrando esta herencia, viviendo cada día con gratitud y determinación. Yusuf sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero se sentía preparado. Con su madre a su lado y el espíritu de sus abuelos guiándole, confiaba en poder afrontar cualquier reto. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, Yusuf miró al futuro, dispuesto a continuar el viaje con amor y valentía. Si te ha gustado esta emotiva historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos atractivos que llegan al corazón e inspiran el alma. Si te ha gustado esta emocionante historia y quieres seguir más tramas apasionantes, suscríbete ya a nuestro canal y no te pierdas ninguna actualización. Únete a nosotros y vive cada momento de este viaje.